Dice el 1 y 2, versículo 1 y 2 de este capítulo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estamos terminando este domingo con esta serie de predicaciones que tienen que ver con la mayordomía. Ya el próximo domingo hablaremos de Domingo de Palmas, y luego toda la semana tendremos cultos de Semana Santa, y terminaremos el siguiente con el de Resurrección, y luego regresamos a esta misma carta, pero donde nos quedamos la vez pasada, en el capítulo 3. Hoy nos concentraremos nuestra atención en el capítulo 4, en estos primeros 2 versículos que son el objeto de la predicación de esta tarde. El mundo quiere conocer de Dios, quiere saber de Él. Algunos no, pero otros sí. Y hoy día hay una gran cantidad de información que llega a nosotros respecto de Dios, quién es Dios, cómo se encuentra Dios, y se hacen ideas equivocadas acerca de Dios. Se habla de principios bíblicos y personas hablan de principios bíblicos que no están en la Biblia. Se habla acerca de temas que son un poco escondidos, que es difícil de poder saber, como el asunto de dónde se va una persona después de morir, o cosas de esta naturaleza, qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años. Y hay una gran cantidad de información en el mundo que circula, tratando el mundo de dar una explicación sobre asuntos que en verdad son misterios, que no puede uno llegar a conocer. Y hay mucha especulación en el mundo respecto de Dios mismo, respecto de la obra de Dios en el mundo, de la historia del mundo y cómo ubican a Dios en la historia del mundo. Hay una gran cantidad de especulaciones al respecto. La gente, cuando hace investigaciones sobre este tipo de asuntos, desde luego que van a toda clase de fuentes, incluyendo la Biblia, y encuentran en todos lugares información que tiene que ver con lo que ellos están buscando, y normalmente tienen cosas muy equivocadas. Y por allá salen de repente documentales como el Evangelio de Judas, salen libros como el de Dan Brown, del Código Da Vinci, donde se ponen una gran cantidad de asuntos completamente equivocados. La gente empieza a creer en estas cosas, se empieza a involucrar en esto, y da, por cierto, una gran cantidad de informaciones que hablan de Dios, pero que de ninguna manera están autorizados para hablar de Dios. Este es un asunto muy común, y cada vez es más común, a pesar de que el único libro que no ha cambiado en la historia de la humanidad es la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos en la mayordomía, pensamos normalmente en el tema del dinero, y por ahí vamos acomodando la información. Pero hemos estado recalcando en el pasado de que la mayordomía no solamente tiene que ver con dinero. Dijimos que la mayordomía tiene que ver, por ejemplo, con los hijos. No son nuestros, son de Dios, y tenemos que ser fieles en esta mayordomía de los hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra iglesia, de nuestra tierra, de nuestro pensamiento, de nuestros dones. En realidad vimos muchas cosas que tienen que ver con la mayordomía, no solamente con el tema de los recursos. Pero ahora tenemos nosotros enfrente un texto en donde nos invita a justamente entender que también somos mayordomos de aquella información que tiene que ver con el misterio, los misterios de Dios, y que solamente pueden entender los regenerados, los que tenemos esta tarea de ser mayordomos, y evitar que haya especulaciones alrededor de Dios y de su palabra, y somos nosotros pues mayordomos de esta información. Ahora voy a ir explicando poco a poco este asunto, pero Pablo lo llama como que también tenemos que ser administradores de los misterios de Dios. El apóstol empieza esta
esta sección de su carta hablando de este tema. Incluso empieza con esta cláusula, así que. Y siempre que hay una cláusula como esta, como así que, o de tal manera, o como se ha dicho, pensamos nosotros que el contexto inmediato anterior y quizá el contexto completo es importante para que podamos entrar nosotros a este texto que estamos estudiando. Y aun cuando solamente analizaremos 2 versículos, tenemos que ir un poco atrás en este así que. ¿De qué está hablando Pablo justo antes de esta expresión así pues? ¿Qué está él diciendo? Ahora, el apóstol está hablando de muchas cosas. Debemos de recordar, porque esta carta es la que estamos estudiando desde el principio, y esta no es parte de esta sucesión de sermones, esta tiene que ver con otra cosa, pero hemos estado hablando de esta carta y hemos visto cómo el apóstol está tratando de hablar a la iglesia que tiene todo. Dijimos, es una iglesia que tiene todo, está enriquecida en toda palabra y en toda ciencia, tienen todos los dones. Es una iglesia muy rica en este sentido. Es una iglesia que está llena de grandes cualidades. Sin embargo, es una iglesia también que tiene un problema de unidad, como ya lo hemos visto, y una gran cantidad de otros problemas alrededor que Pablo va a ir atacando poco a poco a lo largo de toda esta carta. Pero llegando al punto del capítulo número 3, el apóstol empieza a hablar a todos estos que están en desunión, en donde habían dicho algunos son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo, y va a decir en el capítulo 3 pues que Cristo no está dividido. Va a llamar acerca de que son en esta iglesia muy carnales, y va a tomar este asunto y va a decir en el capítulo 3 en el versículo 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Pablo, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Note usted que está diciendo en el versículo 5 el apóstol que estos hombres a los cuales la gente está peleando para saber quién va a encabezar ese gran partido político de la iglesia, ¿no? Está diciendo Pablo en el 5, estos son servidores. Dice que son servidores por medio de los cuales habéis creído. Estos son servidores, y tiene que ver la iglesia a estos individuos como servidores. Así pues, en el capítulo 4, así pues, también les va a llamar colaboradores más adelante. Así pues, en el 4, versículo 1 dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo. Dado esto que acabo de decir, ahora entonces, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Ahora, es muy probable, es lo más seguro, es que cuando Pablo está hablando en este término, está hablando de él mismo, de Apolos, de Cefas y de los que están a la disposición de la iglesia, de los que están colaborando en la iglesia, los que están a cargo de diferentes ministerios dentro de la iglesia. A estos dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo y por supuesto administradores de los misterios de Dios. Sin embargo, lo podemos personalizar a toda la iglesia, porque más adelante también hay un énfasis de que cada uno sea hallado fiel. Así que podemos incluirnos todos nosotros en este mandato del apóstol, en donde la gente nos tiene que tener de alguna manera. Este texto empieza con esta expresión diciendo: así pues, ténganos los hombres. Ténganos los hombres. Esto tiene un poco la intención de decir que los hombres nos vean así, de esta manera. Que la gente nos vea de esta manera. Por supuesto, la iglesia. Entre la iglesia nos tienen que ver, yo le tengo que ver a usted me tiene que ver a mí, nos tenemos que ver todos entre nosotros mismos, nos tenemos que ver de una manera. También el mundo nos tiene que ver de una manera. Tenemos que evidenciar que somos creyentes, y Pablo está diciendo, pues, ténganos los hombres, que nos vean de una manera determinada. Ahora, ¿cómo Pablo quiere que nos vean los hombres? Al liderazgo, desde luego, en primer lugar, pero a la iglesia en segundo lugar, o en general, ¿cómo nos tienen que tener? ¿Cómo nos tienen que ver los hombres? Y entonces el apóstol va a decir cómo nos tienen que ver los hombres. Es una tarea para nosotros como iglesia. Dice el apóstol: ténganos los hombres como servidores de Cristo.
servidores de Cristo. Ahora bien, normalmente cuando nosotros topamos en el Nuevo Testamento con la palabra siervo, servidor, servicio, viene a nuestra mente una palabra griega que da origen a un oficio actual, ¿no? Es decir, la palabra que viene a nuestra mente es diácono. Si vemos en el original, diácono, diaconía, tiene que ver con servir, servicio. Casi siempre viene a nuestra mente esta palabra, los que tienen tiempo estudiando la palabra, viene a la mente servicio, siervos, servidores, diaconía. Sin embargo, en este pasaje no está esta palabra, no es esta palabra en el idioma original, no es diácono, es otra palabra distinta. Ahora, la palabra que se utiliza en el idioma original, en este texto en particular, también está en otros pasajes, pero en este texto en particular, cuando dice, ténganlos los hombres por servidores, esta palabra servidores es otra que no es diácono, sino huperetai. Ahora, está de más decir la palabra, pero es para señalar que es una palabra distinta, es una palabra diferente. Esta palabra huperetai, que es distinta a diácono, es una palabra que también tiene que ver con servicio, con servidor. Sin embargo, tiene otras posibles traducciones como sirviente, asistente, ayudante, colaborador o guardia. Ahora, lo que está diciendo el texto es que nos tienen que ver como estos siervos bajo autoridad de un amo. Siervos bajo autoridad de un amo. Ahora, los diáconos también están bajo autoridad de un patrón. Este es Jesús, este es el Señor. Pero ahora esta expresión es un poco más fuerte. Es un poco como si dijera Pablo, ténganos los hombres como servidumbre de Cristo. Servidumbre, sirvientes. No nos viene bien, nos suena un poco mal, nos gusta más siervo, no nos gusta más la palabra servidumbre porque nos invita a pensar en que yo no soy criado de nadie, ¿no? Es decir, servidumbre no, sirviente no, siervo sí. Pero esa es la palabra que se utiliza. Ahora, esta palabra se utilizaba en el pasado cuando se hablaba de los remeros que estaban en estos grandes barcos que no utilizaban maquinaria, ¿no es cierto? O no eran de vapor, pero eran remeros, era gente que estaba abajo del barco remando, y esta palabra se utilizaba para esta gente, eran servidores. Y llegaba el capataz, pues llegaba el amo y les daba instrucciones, y todos tenían que a una seguir las indicaciones del amo para ir hacia alguna dirección en especial. Ya en el siglo I, esta palabra tomó un matiz distinto y se empezó a llamar en esta misma palabra a los que estaban en el servicio doméstico, la gente que estaba en el servicio doméstico, la que hacía los quehaceres de la casa. En aquel tiempo, ciertamente todavía había aquellas ideas de comprar esclavos, de tener gente que hacían este servicio en casa, y había mucha servidumbre en la casa. Así se les llamaba a estos individuos, los sirvientes de la casa. Ahora, estos sirvientes daban o tenían que estar obedeciendo paso a paso las órdenes del amo. Era un poquito diferente al mayordomo, que el mayordomo le decía al patrón, hazte cargo y tú te haces pelotas. Y el mayordomo lo que hacía es que mandaba a los sirvientes. Ahora, el sirviente no. El sirviente tenía que recibir instrucción precisa, concreta, específica, paso a paso de lo que el patrón quería. De tal forma que el patrón podía llegar, o el amo podía llegar y decir, ahora lávate los vidrios, ahora bárrete el piso, ahora quiero que limpies el jardín, y ahora quiero que laves los trastes. En fin, podía recibir una gran cantidad de instrucciones, y en esta palabra estaba implícito que estaban bajo autoridad del amo. Así que ahora dice la Biblia, Pablo nos dice a nosotros, a los líderes de la iglesia, y luego a la iglesia, ténganos los hombres como sirvientes de Cristo, ¿no? Y nosotros tenemos que estar como sirvientes de Cristo, atendiendo el mandato del Señor, y ahora esto y ahora aquello, y estar listos y disponibles para cada cosa que el Señor mande, por supuesto, a cada uno de los de su iglesia. Ahora bien, dice la Biblia, téngannos los hombres como servidores, como sirvientes, como servidumbre de Cristo. No dice, ténganos los hombres como servidumbre de otro hombre, no, de Cristo. Porque al final hemos de dar nosotros cuentas
a Cristo. Y en este texto que tenemos aquí, más adelante, va Pablo a hablar de que tiene que dar cuentas y tiene que ser juzgado. Y va a tener que ser juzgado por Cristo. Ya en el versículo 4 dice esto: porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Va a tener que ser juzgado por Cristo. Y más adelante va a condenar a aquel que juzgue al hermano por su servicio. Le va a decir Pablo a aquel: ¿y a ti quién te distingue? ¿Quién te puso ahí para que seas juez de tu hermano? Cristo ha de juzgarnos y nosotros hemos de ser sirvientes, servidumbre de Cristo. Así que puede no le gustarnos mucho la idea, pero esta es la posición en la que quiere tenernos el apóstol Pablo. Ténganos los hombres, me tienen que ver a mí, lo tengo que ver a usted como servidumbre de Cristo. Pero no solo eso, no solo esto, sino que además el apóstol añade otra cosa en donde nos tienen que ver los hombres. También ténganos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Bueno, ahí está la palabra sirvientes o servidores. Pero también aquí tenemos un par de expresiones que vale la pena analizar lo más que se pueda. Dice la Biblia que nos tienen que ver los hombres también como administradores de los misterios de Dios. Ahora, debo de recordarle que la palabra administrador, o mencionarle que la palabra administrador aquí es la misma palabra para mayordomo. Oikonomos es la misma palabra que se usa, es en el idioma original, tanto para administrador como para mayordomo. También de ahí viene la palabra economía, como hemos dicho. Pero ahí está pues entonces administrador. Esta misma palabra es para mayordomo. Algunas traducciones utilizan la palabra mayordomo. Pero entonces Pablo está diciendo que además de que nos tienen que ver los hombres como servidumbre, servidores de Cristo, nos tienen que ver como mayordomos. Nos tienen que ver a nosotros como mayordomos. Entonces los hombres nos tienen que ver así. Y ya entendimos y ya hemos dicho hasta el cansancio que mayordomo es aquel que administra los bienes que no le pertenecen. Tengo yo algo, no tengo nada, pero lo que tengo es dado por Dios y tengo que administrarlo. Tengo que ser un buen mayordomo de esto que Dios me ha dado. La gente me tiene que ver a mí, usted me tiene que ver a mí, yo lo tengo que ver a usted como mayordomo de lo que Dios le ha dado para administrar, porque al final del tiempo dará cuentas, como revisábamos en la parábola del mayordomo infiel, de lo que el Señor le ha entregado. ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con aquello? Dios pedirá cuentas. Pues ténganos los hombres como mayordomos. Pero ahora no habla de dinero, ni de los hijos, ni de los dones. Ahora nos encarga un trabajo administrativo un poco más difícil: los misterios de Dios. Tenemos que ser mayordomos de los misterios de Dios. Suena bien, pero si el Señor viniera hoy y le dijera: ¿qué hiciste con la mayordomía de los misterios míos? Y diría usted: pues no sé, porque no tuve idea de qué era esto de los misterios de Dios. De tal forma entonces que el Señor pide ahora: ténganos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tengo que administrar los misterios de Dios. Pero, ¿qué son los misterios de Dios? Bueno, yo le puedo decir algo. No tengo la menor idea, porque son misterios. Ya, con esto pudiésemos acabar el asunto. Sin embargo, tenemos que ir más allá. Algunas veces, los que estudian la palabra muy profundamente hablan acerca de los misterios de Dios. Alguno ha dicho: los misterios de Dios son la revelación de Dios. Pero habría que tener cuidado, porque si un misterio está revelado, deja de ser misterio. O es misterio o es revelación. Ahora, si ya está revelado, deja de ser misterio. Es revelación, ya no es misterio, ya está revelado. Pero la Biblia sigue utilizando el término misterios de Dios, que tenemos que ser mayordomos de los misterios de Dios. Ahora, ciertamente, amado hermano, tiene que ver con la revelación de Dios. Pero aquí tenemos un asunto: el mundo no conoce la revelación. Mucha gente dentro de las iglesias no conoce la revelación.
Pero los que la conocen, los líderes de la iglesia, Apolos, Cefas, Pablo, muchos de los que están ahí, muchos de los miembros de la iglesia que a lo mejor no tienen un puesto de liderazgo, que conocen la palabra, a ellos les ha sido revelado parte de los misterios de Dios. Ahora, déjeme decirle que cada 8 días y cada que usted da la palabra, cada que la palabra es proclamada, parte de los misterios de Dios nos son revelados, pero no todos. No todos. Y lo que decía al principio de la predicación, ¿quién dijo o quién sabe si Jesús estuvo en Cachemira o no? ¿Quién dice que hizo en su edad joven? ¿Quién dice cosas de esta naturaleza? No tenemos la menor idea. Son parte de los misterios de Dios. Pablo lo entendió. Pablo lo entendió. Y dijo, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿No es cierto? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Ahora, no podemos nosotros de ninguna manera tratar, ni siquiera intentar, de que podamos entender todos los misterios de Dios. No los conocemos. Sin embargo, hay parte de los misterios de Dios que nos han sido revelados, pero que al mundo no, que a otros no. Pablo entonces dice, téngannos los hombres como servidores de Cristo y como mayordomos, administradores de los misterios de Dios, estos que tenemos ahora, mi amado hermano, revelados. La Escritura, la palabra. Y tenemos que ser nosotros mayordomos de esos misterios, porque entonces hemos de entender que el Señor al final del tiempo pedirá cuenta incluso de cuán fieles fuimos en la administración de su palabra revelada. Para algunos todavía un misterio, para nosotros una verdad espiritual. Solo el pueblo regenerado puede entender parte lo que Dios quiso revelarnos de sus misterios. La Biblia dice, téngannos los hombres pues como administradores mayordomos, ya no de la casa, ya no del dinero, ya no de los hijos, tanto ahora aquí como de los misterios de Dios. Con cuánto celo, amado hermano, con cuánto celo usted y yo administramos los misterios de Dios. ¿Cuánto énfasis ponemos nosotros a exigir que la predicación de la palabra, a exigir que cuando se hable de Dios, se hable correctamente, tal y como Dios lo dice en su palabra? El Señor pedirá cuentas de esto. A veces se piensa, ¿por qué en la iglesia son tan estrictos sobre que venga un predicador o de repente? ¿Por qué son tan exigentes? Porque somos administradores de los misterios de Dios. Debemos ser exigentes. Debemos tener cuidado, porque un día el Señor pedirá cuenta acerca de los misterios de Dios. Dice Pablo pues que los hombres nos tienen que ver, nos tienen que mirar, nos tienen que tener por servidores de Cristo, pero también como administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, y ahora bien no lo digo yo, está en el versículo 2. Ahora bien, se requiere, dice la Biblia, de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los mayordomos, de los misterios de Dios, que cada uno sea hallado fiel. Si la Biblia dice que cada uno sea hallado fiel, significa que un día vendrá el Señor y nos va a encontrar de alguna manera. ¿Cómo nos hallará? ¿Cómo nos verá? Tiene que hallarnos en plena fidelidad. El requisito de la mayordomía es la fidelidad. Mire que todos nosotros somos mayordomos. Todos los que estamos aquí
Usted no puede elegir ser o no mayordomo. Es decir, cuando es salvo y el Señor murió por usted, le reconoció, le llamó al corazón y usted reconoció que el Señor le llamó y tiene la salvación, no tiene alternativa respecto de su mayordomía. Es decir, no puede decir, Señor, todo sí, la mayordomía no. No puede escoger eso. Viene en el paquete. Ya está. Usted es mayordomo. Pero ¿cómo será mayordomo? Porque uno es mayordomo, pero puede ser mayordomo fiel o mayordomo infiel. La manera en cómo ejercemos nuestra mayordomía determina nuestra fidelidad. Pero usted es mayordomo como quiera. Ahora, no tiene la alternativa de decir usted, yo quiero ser un mayordomo fiel o infiel. No, ahora usted tiene la obligación de ser mayordomo fiel, porque un día vendrá el Señor y le va a hallar, le va a encontrar, va a venir por usted, va a venir por mí, va a venir por todos, y más vale que seamos hallados fieles. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que el Señor ha entregado a nosotros su palabra, al regenerado que la entiende, que la debe de estudiar a profundidad para administrarlo correctamente y comunicar al mundo las verdades de Dios, para que cuando el Señor venga entonces se encuentre a un creyente, a un administrador, a un mayordomo que ha sido fiel en la proclamación precisa de su palabra. Dice Pedro a los expatriados: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores. Ministrelo a otros. Y el Señor vendrá un día y sí va a pedir cuentas de qué hiciste con el recurso que te di, qué hiciste con los hijos que te di, qué hiciste con los dones que te di, qué hiciste con el mundo que te di, pero qué hiciste con la palabra que te di, qué hiciste con el evangelio, qué hiciste con los misterios revelados al pueblo. ¿Fuiste un mayordomo fiel? ¿Fuiste un administrador eficaz? ¿Obedeciste como servidor de Cristo? ¿Qué hiciste? Evidentemente, el ser hallado fiel tiene que ver con ese juicio, que ya dijimos que en el versículo 4 está diciendo el apóstol: el que me juzga es el Señor. Cada uno ha de presentarse como mayordomo fiel, pero cada uno dará cuentas precisas al Señor que vendrá y que juzgará. Todo es del Señor, nada es nuestro. Todo lo tenemos que entregar a Él, no una parte. Pero la palabra está incluida en esto, y tenemos que ser fieles administradores de los misterios de Dios. El mundo debe de conocer de Cristo. Nosotros tenemos que edificarnos en la verdadera proclamación de una palabra revelada, los misterios de Dios. Y dentro de esto, dentro del Evangelio, están todas las instrucciones del resto de los asuntos que implica una fiel mayordomía. Atendamos este llamado, vayamos en este camino, y que al final del tiempo cada uno de nosotros sea hallado fiel. Oremos. Dios, nosotros queremos que los hombres nos tengan, que nos vean como servidores de Cristo, servidumbre de Cristo, pero también como mayordomos de los misterios tuyos. Tú requieres de cada uno de nosotros que nosotros como mayordomos al final del tiempo seamos hallados fieles. Esto queremos hacer. Que la fidelidad nuestra no dependa de las circunstancias del mundo, sino de nuestra fe en ti, nuestra obediencia a ti. Tú, Señor, tú recompensarás a aquel que ha sido fiel. Sé fiel hasta la muerte, dice tu palabra, y te daré la corona de la vida. Queremos hacer así, fieles,
en esta tarea, Señor, de administrar tus misterios y de ser mayordomo de todo cuanto nos has dado. Porque entendemos que cuando te entregamos todo a ti, estamos siendo fieles. Alabamos tu nombre y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.